Bueno, buenos días, queridos amigos. En el caso de hoy vamos a tratar algo muy común, una dolencia muy común eh, para las damas y ya vamos a las damas sobre el músculo del útero y que es frecuente en general en las mujeres entre 35 y 50 años. Ya vamos a entender por qué es frecuente en esas edades y que se desarrolla con células musculares lisas, comprendiéndolo como aquellos tumores que crecen en la matriz de la mujer y que no son cancerosos, en general son benignos, eh, donde tenemos que hacer muy claramente la definición o hacer la salvedad de comprender que la medicina tradicional comprende el cáncer, no existe el cáncer maligno o el cáncer benigno, pero la medicina en la realidad lo que comprende es que aquellos tumores que tienen reproducción celular son malignos y los tumores que no la tienen son en general benignos o el que tienen baja reproducción celular son benignos. En la general, en el caso del... Hay que entender que las mujeres en sus años de fertilidad tienen miomas y en muchos casos no los han detectado o no se han dado cuenta siquiera que han tenido miomas. La 3D no comprende las causas de los miomas y entiende que son problemas genéticos o problemas hormonales, hereditarios. Eso es lo que piensa la 3D con respecto a los miomas. A veces son tan diminutos, tan pequeños, que son microscópicos en muchos aspectos. Y aquí es muy importante hacer referencia a lo que siempre decimos en nuestras charlas de sanación, respecto a que el útero es simbólicamente la casa. Y esto es extremadamente importante porque el útero es simbólicamente la casa, entonces es totalmente lógico que tengamos miomas cuando hay conflictos que nos traen miomas. Es lógico comprender que en general tienen que ver en su fase más importante con el problema de haber perdido algún hijo, de haber perdido algún embarazo, el feto, haber perdido un feto en mi casa, es una desvalorización muy grande respecto a llevar el hijo, la portancia del hijo en general, el portar el hijo, o la cantidad de hijos que inconscientemente yo quisiera tener, que quisiera que fuera en general respetado respecto a mis ancestros o respecto a lo que mi familia suele tener, como la cantidad de hijos que está programada en mi familia. En mi familia ya van varias generaciones que somos 4 y yo tengo 3 y entonces genero un mioma para obtener el tercer hijo, el cuarto hijo que no tuve en la realidad, en mi propia realidad. Siempre el fibroma, en definitiva, como hemos visto en todas nuestras consultas, refiere al hijo que yo no pude tener, que yo no tuve de alguna manera en la realidad. Siempre, por lo que haya sido, no importa las razones, o por no ser suficientemente madre en algún aspecto, o no considerarme suficientemente madre, de alguna forma, o en otros aspectos refiere al no haber podido aceptar, en general, un hijo en el útero, que yo aborté de repente, que yo no lo pude tener, no lo pude sostener, no lo pude aguantar, no lo pude retener, pero lo perdí, pero en general hubiera querido tener ese hijo, pero en ciertas circunstancias no pude mantener esa decisión. No lo pude tener por problemas económicos, por un problema de un tipo, de otro, por mi pareja, por mi marido, pero a mí me hubiera gustado tenerlo, pero no lo pude
tener. Es lo que yo soñaba para mi vida, pero no lo pude tener. O en algunos aspectos a veces tiene que ver con memorias transgeneracionales muy poderosas, de partos muy largos y complejos, muy difíciles también. Entonces, no quiero. ¿Mm? En muchos aspectos entendemos que los miomas se desarrollan en las mujeres antes de los 50 y en la realidad es absolutamente lógico porque yo estoy clara que un hijo que yo quería tener, o a mi hija que no tuve, o a mi hijo que no tuve, tuve todas nenas, si quiero un varón, o tuve todos varones, quiero una nena, ese tipo de cosas, o a la inversa, obviamente, o los hijos que yo hubiera querido tener para cumplir con lo que en mi clan suele hacerse en mi familia y yo no lo tuve. Entonces lo lógico es que frente al agotamiento de mi ciclo sexual, acercándome a los 50 años, yo en los últimos ciclos disparo la generación de un mioma porque ya no voy a tener opción de tener el hijo que siempre hubiera querido. Sin embargo, cuando yo tengo en general desvalorizaciones con respecto a la importancia a llevar el hijo, que yo no quisiera que se vea el embarazo, miren cómo es esto, que las mujeres aquellas que no querían que se viera el embarazo y habría que buscar por qué no querían en definitiva que no se viera el embarazo, porque eso afecta a mi imagen de ser madre, etcétera. Cuando hay desvalorización más bien estética respecto a la importancia del hijo, entonces, en general, tengo un lipomioma, o sea, que tiene más bien que ver con los temas estéticos, como tiene que ver todos los liposomas y otras cosas que tenemos en general en nuestra vida. En ese caso, en el tema de la portancia, es un tema en general estético, que yo me voy a ver desfigurada como mujer, me voy a ver desfigurada en mi hermosura, y entonces no quiero esa desfiguración, porque está demasiado basado mi yo en mi imagen, no quiero esa desfiguración, y después tengo un mioma, pero en general un lipomioma. Si te pareció bien, te gustó, lo comprendiste, te resonó, te pedimos que le des me gusta, que te afilies al canal y que además lo compartas para que, como siempre sucede, por sincronicidad, alguien termine resolviendo su mioma gracias al video que tú compartís. Gracias.